Chicago, con una licenciatura en Psicología Aplicada. Colabora como facilitador en varias propuestas educativas de ISKCON. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, pues, vamos a empezar con una invocación para que todos juntos. Yo les voy a compartir la pantalla para con el micrófono apagado ustedes pueden seguir las oraciones de invocación. Siempre antes de cualquier evento de todo tipo uno espera que salga todo bien y sobre todo cuando es devocional, y para ello dependemos siempre de otros factores que no son simplemente nosotros mismos, sino que dependemos de Dios especialmente y también de nuestros maestros y de las bendiciones de los devotos y devotas. Bien. Estas son las oraciones que Srila Prabhupada introdujo por medio de la introducción al Bhagavad Gita. Hay una clase grabada, toda esta introducción está grabada en realidad con Prabhupada recitándola. Om Ajnanati Mirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapadakamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sakitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sakagana Lalita Shri Visakanspitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bueno, buenas tardes y buenos días, por si depende de dónde estén conectadas y conectados. Antes que nada quería agradecer al grupo AGOS, Aula Virtual de Oradoras, si lo dije bien. Especialmente, a Natarani Mataji, que me contactó, y Nityangi Mataji, que estuvieron haciendo los arreglos. Muchas gracias y gracias a todos los demás por participar. El tema que me habían pedido está relacionado con la gravedad al hablar sobre tópicos relacionados con Krishna. Y también me pidieron que hable de la concentración, y había otros factores también. Cuando me puse a investigar un poco sobre la gravedad, y me di cuenta que es bastante lo que se puede hablar, sobre todo conectándolo con el tema del habla, ya que este es un grupo de oradoras. Entonces, quizás no pueda hacer justicia a los otros temas, incluso a este, es un tema bien amplio, pero planeé principalmente enfocarme en lo que es la gravedad y conectarlo con el habla.
quizás luego, si hay lugar para preguntas o comentarios, después podemos discutir otros aspectos también. Pero esta presentación se va a enfocar más que nada en el poder del habla y la importancia de, o sea, cómo la gravedad de pensamiento influye en nuestra habla, en nuestro discurso. Así que sin más preámbulo voy a comenzar. Entonces esta es una historia antigua que se explica en los Puranas, que había un rey que, al igual que muchos de nosotras, ustedes, no tenían, o sea, tenía muchas actividades, sobre todo, bueno, el rey tiene que ocuparse de asuntos legales, también tienen familia, tenían en esa época, los reyes tenían su familia, todos los problemas de un reino. Entonces él decía, ¿cómo yo hago para enfocarme, para recordar los temas espirituales, para saber, para discernir, para gobernar espiritualmente, si no tengo tiempo para leer? ¿No? Entonces él llamó a sus ministros y les planteó la situación, le dijo, necesito, dice, que me hagan las escrituras accesibles, que yo las pueda estudiar, porque son tantas que no, incluso ustedes a veces no pueden abarcar todas las escrituras, imagínense yo, así que necesito que me hagan un resumen de todas las enseñanzas más importantes de las escrituras. Así que los ministros se pusieron en campaña, empezaron a buscar, a tomar de diferentes escritos y empezaban a anotar lo que ellos consideraban que era más importante y trataron de armar un compendio. Y luego de mucho trabajo salieron con 150 sutras o aforismos para que el rey pueda con eso guiarse y llevar, digamos, tener un gobierno, o sea, poder gobernar basándose también en los conocimientos espirituales. Pero cuando el rey lo vio, él dijo, sí, les agradezco mucho por el trabajo, o sea, 150 entre miles y miles y miles de versos, shlokas, es un gran logro, pero no es suficiente para mí porque yo, 150 todavía es mucho, ¿no? Eso es igual hoy en día pasa mucho cuando, no sé si han tenido oportunidad a veces cuando quieren distribuir un libro. Muchos dicen no tengo tiempo de leer, incluso devotos y devotas también dicen un libro, incluso como el Bhagavad Gita, a veces es un trabajo, ¿no? Leerlo todo completo. Entonces a veces dicen, bueno, hay un método para leerlo más rápido. De hecho, Vaisheshika Prabhu desarrolló métodos, ¿no? Con algunos de sus discípulos hicieron una aplicación que está por teléfono, que te dice cómo puedes hacer para leer el Bhagavad Gita en un mes, en 15 días, en un año, o leer todo el Bhagavad en un año de manera sistemática. Entonces te dice cuántas hojas puedes leer. Por ejemplo, si lees 40 hojas por día, en un año puedes leer los 12 cantos del Srimad Bhagavatam. Entonces así tienen métodos. Y este rey, bueno, quería algo así práctico, pero 150 versos todavía le parecía mucho para la vida que él llevaba. Así que le dijo, por favor, hagan algo más conciso. De vuelta se pusieron a trabajar y salieron con una sola hoja, una carilla que tenía anotado más o menos unas 16 máximas. Y cuando el rey lo leyó, dijo, buenísimo, o sea, esto es una sola hoja, esto sí lo puedo leer quizás, pero no lo puedo entender. O sea, lo han hecho tan conciso que ya se escapa de mi capacidad para entender. O sea, necesitaría horas para poder entender esto, así que tampoco me sirve. Así que por favor hagan algo, quizás mantengan lo conciso, incluso más, pero algo práctico que yo pueda entender. Entonces ahí los brahmanes estaban como, ¿y ahora qué hacen? No podemos reducir tanto el conocimiento. A veces pasa que nos piden, ¿no? Por ejemplo, dar un curso de Bhakti Shastri en un mes, así, o en 15 días. Los devotos tienen que estar armando.
Bueno, ¿qué pasó? Los ministros lograron salir con 4 versos que resumían todo el conocimiento védico. Y cuando el rey lo vio, dijo, esto es maravilloso, esto es perfecto. ¿Y saben cuál era esta máxima? Quedó grabada, la han puesto en el Padma Purana. Y resume la conciencia, digamos, toda la filosofía de conciencia de Krishna o el Vaishnavismo está ahí compacto en esos 4 versos. Y para los oradores y oradoras del Vaishnavismo, del Bhakti, esto es primordial, conocer estos 4 versos. Entonces estos 4 son los siguientes. A ver si lo escucharon alguna vez, es Martavyat Satatam Vishnur Vishmartavyo Nayatu Chit, que significa que siempre recuerda a Vishnu, a Krishna, y nunca, Vishmartavyo Nayatu Chit, nunca te olvides de él. Después dice, Sarve Siddhi Niseta Syur, todas las reglas que existen por ahí, que el rey no podía, y nosotros tampoco podemos aprender todas. Dice, todas Sarve Vidhi Nisheda Syur, todas esas reglas, Etayor Eva Kinkara, son sirvientes de estas 2 máximas. Siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlas. Así que de esa manera, estos sabios pudieron sintetizar todo el conocimiento védico en no solo ni siquiera en una instrucción simplemente teórica, sino en un mandato, ¿no? en un imperativo, ¿no? Siempre recuerda, ¿no? Es una acción, siempre recuerda a Krishna y nunca te olvides de él. Entonces con ese preámbulo voy a comenzar para dejar sentado que las bases también en todo incluso cuando estamos dando una charla o cuando estamos haciendo cualquier actividad en conciencia de Krishna, si recordamos esto estamos a salvo. Si entendemos que todo el propósito de lo que estamos haciendo es para recordar a Krishna y nunca olvidarlo, e incluso lo que estamos haciendo para otros también es ayudar a los demás a recordar a Krishna y a que no lo olviden. Bien, voy a mirar un momento cuántos somos aquí, para si me va a dar una idea si podemos hacer algún trabajito después. Bien, si alguien tiene en algún momento, tienen alguna pregunta, pueden ponerla con la manito, con la función de la mano, y por ahí le pediría humildemente a Nityangi o a Natarani Mataji, que después ellas me avisen si hay cuántas manos hay levantadas, y yo voy a detenerme cada tanto para atender algunas preguntas. Bien, el tema de la gravedad, les voy a compartir aquí una presentación casera, le llamo. Disculpe, tengo una pregunta. Sí. Hare Krishna. Hare ¿El Krishna. tema de la gravedad se llama? Sí, gravedad de pensamiento. Vamos a explorar un poco lo que dicen lo que dice Srila Prabhupada acerca de la gravedad de pensamiento y cómo está conectado con el habla, con los discursos. Por eso le puse la gravedad de pensamiento. La frase la tomé de Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita, capítulo 17, texto 16. Se llama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamne Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunjavadi Paschathyade Shatari. ¿Qué les parece esta imagen? ¿Qué cualidad
representa de Srila Prabhupada? Gravedad. Gravedad, ¿no? Está bien serio, así grave. Una de las acepciones de gravedad se puede entender como seriedad. Y aquí Prabhupada es muy difícil, es inescrutable, ¿no? A ver qué estará pensando. Muy difícil descifrar su pensamiento por medio de la expresión que hace. Es muy grave como para que podamos descubrirlo. Acá les pongo el mantra que los sabios que dejaron plasmado en el Padma Purana, que resume siempre recordar a Krishna y nunca olvidarlo. Eso lo van a encontrar, este verso, también en el Chaitanya Charitamrita, en el capítulo, en el Madhya Lila, capítulo 22, texto 103, en caso que ustedes quieran hacer la referencia, Madhya 22, 113. Ahí está con la traducción al español y palabra por palabra. Les cuento, esto que está aquí, que dice el discurso consciente de Krishna, lo tomé de Madre Urmila de Vidasi. Ella explica que para todo discurso en conciencia de Krishna se necesita primero preparación espiritual. Y eso es básicamente, yo más que nada me voy a enfocar en esta parte, lo que es la preparación espiritual, porque tiene que ver con el ser grave y cómo afecta después en el discurso. Centrarse en el objetivo es otro aspecto. O sea, primero es tener una práctica espiritual, si uno va a tomar responsabilidad de hablar acerca de ya sea clases de Bhagavatam, de Bhagavad Gita, se necesita tener la práctica personal. Y bueno, centrarse en el objetivo tiene que ver, en este caso sería como recordar siempre a Krishna y nunca olvidarlo, pero siempre tener en claro un mensaje que uno quiera transmitir, que a veces es diferente del contenido, el mensaje. Y la modalidad de entrega y oración es la dependencia, que lo hacemos siempre. En todas las fases está la modalidad de entrega y oración, pero principalmente la hacemos cuando invocamos las bendiciones de Krishna, de los devotos, y también cuando estamos preparándonos, estamos orando para que nuestro discurso tenga un efecto positivo. Y claro, está después la organización de la clase, que yo estuve dando una mirada a su canal de YouTube, que está excelente, y ahí he visto que han tenido algunas clases donde aprenden a organizar, y donde Nana Swami Maharaj les dio también una clase, y entre ustedes han estado practicando, así que bueno, todo esto están familiarizados. Yo me voy a enfocar sería la fase de preparación espiritual. Entonces, ¿qué es la gravedad de pensamiento? Quisiera saber qué entienden ustedes por gravedad de pensamiento y lo pueden compartir en el chat. Doy unos minutitos. Lo primero que les venga a la mente, lo pueden poner allí. Pensando ahí, fíjense que tenemos, o sea, por un lado pensamiento, por otro lado gravedad. Pueden poner ya sea qué piensan ustedes o quizá una persona que les representa gravedad de pensamiento. O sea, como es un chat, no pretendo que den todo el ejemplo, pero pueden poner la palabra. Por ejemplo, a alguien que les recuerda la gravedad de pensamiento o poner una definición. Y acá estoy viendo que han puesto lo que se piensa se realiza. Muy interesante porque Madhvacharya explica la gravedad como aquello que coincide con la realidad, pensamientos que coinciden con la realidad, o sea que se manifiestan en la realidad. Enfocarse en un objetivo, sí, también. Entonces, gracias Oliva por tu
opinión, y Lila Mai está diciendo también enfocarse en un objetivo. Eso es también centrarse, tener claro el mensaje. O sea, cuando uno está absorto en pensamientos graves, generalmente es porque no es como el Bhagavad Gita dice Bahu Shaka, que la mente del irresoluto tiene muchas ramificaciones, pero la Vyavasayatmika Buddhi, la mente del trascendentalista, es una. O sea, ¿por qué es una? Porque todo lo que está sucediendo tiene como objeto Krishna. Entonces también la intensidad de un deseo, Nila. Muchas gracias. También tener, por ejemplo, podemos tomar como referencia, ¿no? Siempre recordar a Krishna, ¿no? Tener clara esa meta. Nityangi Vidasi dice, para mí gravedad de pensamiento es hablar con mucha propiedad, con realización personal, de forma sintética, siendo consciente de lo importante del tema concentradamente. Sí, Krishnadas Kaviraj Goswami, él define la elocuencia como el mensaje conciso, que eso es verdadera elocuencia. Y para ello se necesita concentración y gravedad. Y la vivencia personal, acá la realización personal, también es otro punto, porque el hecho que uno ya está internalizando algo es porque tiene una vivencia. Si estamos internalizando, por ejemplo, o recordando, no sé, una experiencia con el maestro espiritual, ¿no? Uno puede estar en gravedad absorto. Ishvari dice profundizar en un tema. También eso puede incluir, exacto, es tomarse algo con seriedad, también podría incluir ese aspecto de la gravedad, de pensamiento, empezar a realmente ver desde diferentes ángulos un tema, eso es profundizarlo, pensar con seriedad, así, todas estamos, creo que van ampliando todas las definiciones que dicen y están todas centradas podemos rescatar el tema de calar hondo, de profundizar, está en casi todas las definiciones que han dado. Pesa y fuerza de pensamiento, ¿no? Intensidad. Entonces hay como por las definiciones que están dando, como que están revelando una fuerza, ¿no? Que existe en el pensamiento grave, una potencia. Muchas gracias a todos. Bueno, voy a continuar ahora con la presentación. Leo unas más que hay. Peso y fuerza de pensamiento, seriedad en el objetivo también. Si quieren seguir poniendo, pongan. Yo no voy a leer más ahora para continuar con la presentación, pero lo bueno que queda para los demás que lo pueden leer ahí, pueden ir viendo también lo que van compartiendo. Entonces, en sánscrito, la palabra mauna, yo siempre la entendía como silencio, pero no había prestado mucha atención y me di cuenta que en el Bhagavad Gita, Prabhupada la traduce como gravedad en el capítulo 17, como una austeridad de la mente. Entonces todo lo que ustedes estaban definiendo acerca de la gravedad, en realidad estaba reflejando ese tipo de austeridad, ¿no? De concentrarse, el peso, ¿no? Poner toda la energía en un tema o en un deseo. Eso requiere sacrificio también, es una austeridad. El silencio, existe el voto de Mauna, el voto de silencio. De hecho, cuando uno está haciendo pensamiento, gravedad de pensamiento, está en silencio, requiere silencio. Seriedad es un aspecto, es raro que podamos lograr pensamiento grave sin seriedad. No sé si alguna vez hicieron el juego de mirarse seriamente, de tratar de ser grave, ¿no? Mirando hacia la cara con otro, a ver quién se ríe primero, ¿no? Es difícil, quién se mantiene serio, ¿no? Es difícil mantener la seriedad, ¿no? La gravedad, ¿no?
inmediatamente la pierden. Incluso la seriedad es también no es fácil de lograr. Entonces, Mauna, estos son frases de Prabhupada. Mauna significa silencio. Si no se guarda silencio, no se puede pensar completamente en los pasatiempos y actividades del Señor. Entonces, esta definición de que si no hay silencio no se puede pensar completamente en los pasatiempos del Señor es bastante importante, porque también para escuchar los pasatiempos del Señor necesitamos silencio. Pero primero es el silencio antes del kirtan, del kata, del narrar los pasatiempos, hubo que pasar por el silencio. Como hacemos cuando a veces asistimos a clases de Bhagavad y narran pasatiempos, mantener el silencio no es dormir, por ejemplo, ¿no? Entonces es silencio con la atención. Entonces porque las plantas están ahí, también están silenciosas, pero es un silencio activo, eso es en el que uno está meditando en lo que se habla. Quiero pedir Avaduta ha levantado la mano aquí, lo veo. Bueno, creo que lo acabas de decir, porque claro, estaba pensando en silencio mental, y creo que lo acabas ya de hablar. Buenísimo. Gracias. Si quiere, Avaduta, si quiere leer la próxima, pongo aquí, esta que está en el micrófono, esta segunda bueno, oración que está en pantalla. Se dice que alguien es un muni cuando se mantiene grave y no dice tonterías. Otra definición de gravedad, porque la palabra mauna también, o sea, muni se deriva de mauna. Entonces, muni también, aquí Prabhupada explica que es alguien que mantiene la gravedad, que puede, los munis en realidad hacían votos de silencio, también al menos Prabhupada explica que el silencio puede incluir hablar solo de Krishna o puede ser directamente no hablar. Y eso les daba a ellos poder, al punto que su palabra tenía efecto después. Lo que decían se cumplía. Y es lo que Madhvacharya explica, que en realidad es que coincide con la realidad. Es como si yo digo, mañana es domingo. O sea, no es que, o sea, mi palabra va acorde con la realidad. No digo mañana es lunes. ¿No? Pero estos munis, todo lo que decían coincide con la realidad. Revelan la realidad. Por eso en el Bhagavad Gita se habla así de los rishis, que son los videntes de la verdad. Entonces, ¿alguien más que quiera leer puede directamente? Mauna implica abstenerse de las conversaciones sin sentido y ocupar la facultad del habla en los pasatiempos del Señor. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 24, texto 42. Aquí la Prabhupada sigue definiendo Mauna como una forma de hacer Kriya Kata, y de las cosas secretas yo soy el silencio. Ahí también es la palabra Mauna. Esto se la voy a, entre las actividades confidenciales de oír, esta es importante también, entre las actividades confidenciales de oír, pensar y meditar, el silencio es la más importante. Entonces esta definición la da Prabhupada también, donde Krishna dice que es el silencio. Y bueno, no podemos ni oír, ni pensar, ni meditar sin silencio. Entonces, yo me acuerdo que Dambantari Maharaj estaba en México y él
comentaba que le llamaba mucho la atención que en muchas comunidades de devotos y devotas era muy difícil encontrar el silencio. A veces hay como mucho ruido. No se refería al kirtan, sino que, por ejemplo, si hay una clase, alguien tira las cartas, las clink, 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 y si está en la cocina alguien lavando, se le cae una olla, pa, 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 y como que hay mucho ruido, pero que es importante para los devotos y las devotas cultivar el silencio también, el aprender a conducirse con silencio, porque eso permite la meditación en las actividades que se hacen. Y acá está lo de Madhvacharya que les comentaba. Hay más que dice, pero esto era como resumiéndolo, que el silencio de reflexionar internamente en contraposición a proyectar externamente. La siguiente frase que sigue a su significado es donde habla que coinciden con la realidad. De sus reflexiones internas reflejan la realidad. Entonces cuando habla es lo que es un guru, ¿no? Lo que habla es apaurushaya, o digamos está libre de efectos. Entonces, esto de la gravedad, el Bhagavad Gita la explica como una austeridad de la mente, y Prabhupada explica que la mente debe ser adiestrada de tal manera que uno siempre piense en hacerle el bien a los demás. Y el mejor adiestramiento que se le puede dar a la mente es la gravedad de pensamiento. Entonces, incluye van a ver que esto va a conectar con la austeridad del habla luego, esto de pensar en hacer el bien a los demás. Y es importante porque en la gravedad de pensamiento del Vaishnava, de la Vaishnavi, no hay malicia. Esa gravedad, como cuando lo vimos a Prabhupada, voy a poner de vuelta la foto de Prabhupada aquí. En realidad, cuando entendemos las escrituras, aquí no hay malicia. Una persona que quizás no conoce a Srila Prabhupada, quizás está pensando, qué malo este señor, ¿no? Como está mirando de por abajo a alguien, ¿no? Puede deducir otras cosas. Igualmente, Tamal Krishna Maharaj que está atrás, ¿no? Como, ¿y qué agrandado que es? ¿No? Como, ¿quién se cree? O algo así. Pero en realidad en ese pensamiento grave están siempre meditando en el bien de los demás. Y una forma de dirigir la mente, o la más efectiva, al pensamiento grave, es llenarla con historias complacientes, que son agradables, que se encuentran en los Puranas y en el Mahabharata. Está lleno de historias acerca de Krishna, de los devotos, de devotas, que pueden llenar nuestra mente con todo. Se explica que el oído no se llena nunca, porque tiene la cualidad del éter, es como el espacio siempre, da capacidad para todo. Entonces, no hay un límite en realidad de cuánto podamos escuchar acerca de Krishna. Y tiene un efecto directo, el sravana, el escuchar con el control de la mente, maya sakta manah parta. Krishna dice en el Bhagavad Gita que dice que la concentración de la mente o el fijar la mente se logra tachrinu, cuando uno escucha acerca de mí. Y otra ampliación de silencio es que se está pensando internamente en la evolución espiritual o la autorrealización. La persona que está en el plano de conciencia de Krishna guarda silencio absoluto, que no significa que nos quedamos calladitos o que no hablamos, pero se está explicando a un estado de conciencia, de gravedad, donde hay una prioridad, que es el avance espiritual. Y esa seriedad se puede transmitir, se puede reflejar de muchas maneras. No es que una cara seria, como hemos visto, Prabhupada tiene otras caras sonrientes también, no es un estereotipo.
de qué se está hablando. Y aquí tenemos otra definición de gravedad, que es gambira, que es inescrutable, grave, que también en la foto de Prabhupada lo podemos ver, que es muy difícil de descifrar. Es una persona que no... acá hay algo en la redacción que no les... Sí, no, está bien. Una persona que no les expresa todo lo que piensa, o cuya actividad mental y plan de acción son muy difíciles de entender, se dice que es grave. Un ejemplo de esto puede ser cuando Prabhupada le ofreció un templo a las deidades de Rasa Vihari en Mumbai. Todos los devotos le decían a Prabhupada que el templo no podía ser en el lugar que Prabhupada eligió, porque había muchos problemas legales y todos ya habían renunciado prácticamente, estaban esperando que Prabhupada renuncie a tener ese terreno para las deidades porque era muy conflictivo. Pero Prabhupada decía, no, yo lo quiero. Y algunos pensaban que Prabhupada, porque estaba anciano o algo, como que era una muestra de terquedad. Pero en realidad Prabhupada tenía un plan que ahora se ve, y hace poquito Giriraj Swami, el discípulo de Prabhupada, que fue el que dirigió el proyecto de Mumbai, del templo de Mumbai, sacó un libro que fue en realidad pedido de Prabhupada, que él quería que alguien cuente esa historia, donde cuentan toda la historia, que es un drama tremendo, de cómo se llega a tener el templo. Y ahora es el templo quizás el más importante de ISKCON, o sea, hay un hotel ahí, o sea, se puede ver el deseo de Prabhupada, del pensamiento que él tenía, que estaba detrás de lo que aparentemente parecía como que estaba encaprichado, ¿no? Con quiero ese terreno, ¿no? Cuando había un montón de otros lugares. Pero con el tiempo se ve que se revela el plan de acción del Vaishnava. Bueno, esta parte, ahora que ya definimos gravedad de pensamiento, iba a mostrarles algo acerca de cómo se conecta con el habla, que en el Bhagavad Gita se explica el Anudvega Karam Vakyam, que significa que las palabras se deben decir sin agitar a los demás. Vega es impulso, como agitación, entonces Anudvega es que sin agitación, Karam es hacer, o sea, sin hacer que otros se agiten por medio de las palabras de uno. Y es muy fácil agitar a otros con la palabra. Es realmente fácil herir con las palabras. Lo difícil es no agitar. Satyam Priya es palabras veraces, Priya agradables y Hitam beneficiosas. Y después está el recitar las escrituras védicas, que incluye historia, versos. No necesariamente tiene que ser siempre en sánscrito, ¿no? Uno puede hablarlo con sus palabras, pero escrituras. Swadhyaya Vyashanam. Entonces esas son las austeridades Van, Mayam, Tapa, Uchate, la austeridad del habla. Y realmente no se puede lograr la austeridad del habla sin un pensamiento grave, que es siempre estar pensando en beneficiar a los demás. Entonces antes de emitir nuestras palabras, que se asemejan a flechas, cada una de nuestras palabras son como flechas, se necesita gravedad para decir lo que uno quiere realmente, lo que uno piensa, y cumplir un objetivo con esas palabras. Vidura era el hermano de Dhritarashtra y era un gran consejero, aunque Dhritarashtra no siempre tomaba sus consejos, pero sí se los pedía, aunque no los cumplía. Y en una de las ocasiones, esto se describe en el Niti, Vidura Niti, que es un capítulo del Mahabharata, donde se dan las instrucciones de Vidura acerca de la conducta. Y es impresionante. Y hay una sección en la que habla acerca de las palabras. Y él dice que las armas, como las flechas, las balas y los dardos, pueden extraerse fácilmente del cuerpo, pero una palabra clavada en lo más profundo del corazón ya no se puede extraer.
no se puede curar a una persona si uno le clava una flecha real, pero si uno dijo algo, insultó a alguien, eso queda ya grabado. Uno puede pedir perdón, pero queda ahí, ya no se puede extraer. Esas son heridas en el corazón que quedan. Bueno, se necesita mucho trabajo para disolverlas. Dice, de la boca se lanzan flechas de palabrería, herido por ellas uno se aflige día y noche. Un hombre culto no debería lanzar tales flechas, pues tocan las mismas entrañas de los demás. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, en lo personal a mí me ha pasado varias veces que en momentos donde he sido, bueno, por ejemplo, algo no salió como yo quería y encuentro a un culpable o algo, lo he tratado a veces con palabras poco agradables por la falta de tener un pensamiento grave, o sea, el hecho de pensar bien antes lo que se dice. Y en vez de tirar rosas, se dice que las palabras pueden ser como rosas, como flores, ¿no? Flechas de flores que uno tira, o pueden ser estas flechas puntiagudas que clavan el corazón y ya no se pueden extraer del corazón, que quedan ahí clavadas. Y bueno, ocurre mucho, a mí me ocurre y estoy seguro que quizás algunos de ustedes o han visto también esos escenarios, incluso en nuestra sociedad de devotos y devotas ocurre también a veces al punto de pueden existir agresiones con palabras y a veces se escriben ensayos donde se pueden agredir indirectamente y bueno, y eso es muy difícil después de trabajar. Voy a detenerme un momento aquí. Voy a resumir esta parte que dice el habla y las tres modalidades para que hagamos algo juntos. Entonces, el ejemplo del Bhagavad Gita, donde se dice que las palabras se deben hablar, proferir palabras que sean ciertas y palabras que no agiten a los demás, Anudvega Karam y Priyam, que sean agradables, Hitam, beneficiosas. Sridhar Swami explica que es un comentarista principal del Srimad Bhagavatam, pero también comentó el Bhagavad Gita, al cual Prabhupada hace mucha referencia. Él dice que estas cualidades que describe Krishna son cualidades del habla en la modalidad de la bondad. El Srimad Bhagavatam describe las cualidades en la pasión y en la ignorancia también, que se pueden relacionar con el habla. Y cuando voy a resumirlo en tres aspectos, dice que el habla en la modalidad de la bondad es aquella que se hace con la intención de hacer bien a los demás. O sea, lo que uno va a hablar, la intención al menos es hacer bien. En cambio, en la pasión, la intención es diferente. La intención es exponer de tal manera que uno reciba, ya sea que aumente como resultado de su habla, aumente el prestigio de uno, o lograr que la gente lo adule a uno, o uno adular a otros para que después lo adulen a uno. Pero el objetivo no es ayudar a los demás, sino que es ayudarse a uno mismo. Y incluye palabras, también incluye la arrogancia, el orgullo, el hacerse propaganda de uno mismo. Y la ignorancia es hablar solo para hacer daño. Esa ocurre mucho en las familias. Bueno, existe en la violencia doméstica también. O sea, con las palabras nos podemos agredir y sobre todo se puede agredir a las personas que uno conoce más con la palabra. Es cuando es más fácil agredir. Imagínense si uno está dando un discurso, uno está amplificado, son flechas más poderosas todavía. Si uno imagínense una audiencia, no sé, de 1000 personas, uno tiene, la flecha puede, o sea, con una flecha uno puede clavar el corazón de 1000 personas, ¿no? O puede beneficiar el corazón de 1000 personas. Entonces, de acuerdo con las modalidades, cómo está influenciado,
Y las modalidades tienen que ver con nuestros actos, ¿no? Con nuestras prácticas. Pero todo eso va a tener el efecto. Las palabras han desatado guerras. Las guerras se desatan hoy en día con el dedo, con un Twitter se puede hacer. Los dedos son una expansión de la lengua hoy en día, pero desatan muchos problemas. A veces uno puede perder un trabajo por la palabra. Hoy en día es más refinado el lenguaje, y también debido a muchas situaciones históricas, sobre todo en Estados Unidos, lo que uno habla se tiene muy en cuenta, y si uno dice algo que no es hoy en día correcto, políticamente correcto, puede perder el trabajo también. Así que es muy importante cuidar lo que uno dice. Así que hasta aquí lo que hicimos fue, básicamente, hablamos de un código que existe por detrás de todo lo que hacemos en conciencia de Krishna, que es el recordar siempre a Krishna, Smartavya Satatam Vishnum, in Vismarta Yona Yatuchit, nunca olvidarlo. Definimos la gravedad como silencio absorto en pensamientos de Krishna y estar absorto en ayudar a los demás, cómo ayudar a los demás. Y eso influye también en lo que hablamos. Cuando es la práctica espiritual, va a influir en nuestra habla, en nuestro pensamiento grave. Entonces las flechas que tiramos pueden volverse con el tiempo como flores, o si no las cuidamos, si no cuidamos el pensamiento, nuestras palabras se volverán como flechas puntiagudas que ya no, una vez que llegan a la audiencia, ya no se podrán sacar de allí las heridas. Y por audiencia no me refiero simplemente a dar una charla, en un discurso, siempre tenemos audiencia, sobre todo en el día a día. Y ahí es donde, sobre todo en la conciencia de Krishna, es donde el orador o la oradora practica o prepara su clase, es en el día a día, no es tanto en el, digamos, obviamente que hay que hacer una preparación, pero es más que nada, todos los días estamos usando el habla y todos los días buscamos leer para ver qué compartir después cuando nos toque una oportunidad de dar una charla. Pero es en ese día a día que se va formando el orador consciente de Krishna. Y es ese pensamiento grave el que va a ejercer un efecto enorme, más allá de cualquier otra. Existe un montón de técnicas oratorias que debemos ir perfeccionándonos, pero la técnica, digamos, fundamental es estar en contacto con Krishna. O sea, el pensamiento grave, el silencio ese de meditar en Krishna, no meditar en cómo le hago, no sé, mal a alguien, o cómo. Ahora que voy a dar esta charla voy a aprovechar para dejar las cosas bien claras, ¿no? Ahora que tengo el micrófono voy a decir lo que realmente se hace, hacer justicia, no sé. Claro, una vez con esto termino esta sección, si después queda tiempo podemos hacer otra. Yo tenía otra sección, si no, hasta aquí puede funcionar, por lo menos hay un mensaje. Hanuman Prabhu estaba dando una clase una vez en España, en México, y una clase de Bhagavatam, y en un momento yo le pregunté una opinión personal sobre un tema un poco polémico, y él me respondió, me dice, si quieres que te responda en el prasad, pero esta es la clase de Bhagavatam, acá estoy representando a los acharyas, a Krishna, a Prabhupada, o sea, mi opinión no tiene peso aquí, y no es adecuado. Dijo, o sea, acá ahora estoy tratando de hablar las palabras de los acharyas. Me pareció, bueno, me pareció una respuesta grave. Cuando uno está en el contexto de una, por ejemplo, una clase de Bhagavatam o algo, entender eso es también gravedad, ¿no? El entender que estamos, en realidad, uno está ahí para poder pasar el mensaje de los maestros predecesores, pero de acuerdo a cómo uno lo entiende también, de su propia vivencia. Pero es el punto de vista védico, digamos. Bien.
Tenemos, voy a ver el tiempo. Nityangi Mataji, ¿me puedes decir cuánto tiempo queda? Y de acuerdo a eso yo hago... Hare Krishna. Bueno, cuando es una clase, pues nos podemos alargar 1 hora y media. Si usted lo desea, me refiero así como mucho, pues sería para usted, empezaba a las 14, las 15:30 sería como el máximo. Claro, bien, porque había pensado, tenía varias opciones, pero una opción a este punto era detenerme, escuchar algunas reflexiones y hacer un ejercicio simple, dividirlos en grupos, donde ustedes puedan sacar algunos ejemplos de la vida real del habla en las diferentes modalidades, o sea, situaciones en las que uno se ve expuesto, ya sea como devoto, como devota, y que tiene que lidiar con esto de decir la verdad, de decir la agradable, porque por ejemplo, si a uno lo ofenden, la verdad es que lo ofendieron, ¿no? O sea, quizá uno quiere expresarlo, pero cómo lo dice, sin agitar. Hay un montón de situaciones en las que hay este conflicto, sobre todo con lo que es palabras que sean beneficiosas, que sean veraces, que sean agradables, y que, bueno, y que estén recitadas con la escritura, pero para no hacer tan grande el dilema me pongo lo de la escritura en otra categoría, y estas 4. ¿Cómo resolver? Hay ejemplos en las escrituras, en el Mahabharata. Hay cartas de Srila Prabhupada que yo puedo compartir, que preparé algunas. Pero quisiera escuchar un poco cómo ustedes lo ven a ese tema, cómo lo viven. Y también les puede pasar en un discurso que le hagan una pregunta que por ahí de un tópico que sea sensible y quizás la audiencia la que tienen, o sea, decir la verdad significaría que toda la audiencia se vaya, por ejemplo. O sea, uno piensa en las consecuencias, ¿no? Cuando está pensando de lo que dice, entonces cómo hacerlo. Entonces las escrituras dicen muchas cosas también y mucho de lo que se dice a veces puede agitar la mente de otras personas y a veces no tiene un efecto beneficioso, de acuerdo a cuándo se diga, porque de acuerdo está el tiempo, el lugar y las circunstancias donde se dicen. Un ejemplo clásico de decir algo que tenga una mala consecuencia es en el Mahabharata, creo que está, que es un sabio que nunca quería faltar a la verdad, y cuando pasó una mujer que le estaban persiguiendo para matarla quizás, el sabio vio que la mujer se iba a una casa, entró en una casa, y cuando vinieron a preguntarle los ladrones que le iban a asaltar y a matar, a ella y a su familia le preguntaron para dónde fue, y aquí el sabio se vio ante la disyuntiva y tenía que elegir entre decir la verdad, o no decir la verdad, pero decir algo que sea beneficioso para esta mujer. Y él eligió la verdad en vez de quitarme. Esta historia la cuenta Krishna, en realidad se la cuenta a Arjuna, y Krishna estuvo de acuerdo en que hizo mal el hombre, y que después tuvo que ir a los planetas infernales por haber dicho la verdad. O sea, ahí Krishna explica que no siempre, porque ahí Krishna faltó su voto en un momento, él había prometido no participar en la batalla y después participa, y Arjuna se pregunta qué pasa, y ahí Krishna le cuenta esa historia. Pero esto en realidad pasa todo el tiempo, cosas similares, y a veces no es con la veracidad, pero es con otra, es con decir lo agradable y que sea beneficioso, etc. Entonces, les puedo dar unos 10 minutos dentro de lo que tenemos para que entre ustedes discutan. Yo voy a ver si puedo aquí, no sé si tengo la opción para ustedes, si tienen habilitada la opción para dividir en grupos. Me parece que no. Me tienen que hacer host.
para eso. Pero creo que ya estoy después. Pero ¿qué les parece si hacemos eso? ¿Tendrán tiempo los que están participando? Le hice anfitrión, porque estaba de coanfitrión Ah. y entonces no se podría, pero ahora de anfitrión sí. Ok, buenísimo. Entonces hay 18. Vamos a hacer 5 grupos. Acá tengo... Sí. Sí, van a ser grupos más o menos de 4 o de 3. Lo que durante esos 10 minutos puedan discutir, si quieren anotarse o tener el Bhagavad Gita a mano para que sepan la categoría, es en el 17-15, que la categoría es palabras beneficiosas, ¿no? Palabras que agitan, que no agiten a los demás, que sean agradables. Y ahí salgan, ustedes pueden contar su experiencia, pero hay 10 minutos, no es que tampoco pueden hablar tanto, pero ahí pueden ver algunos ejemplos. Prabhu, a ver si yo lo comprendí bien. O sea, que nosotros Bien. tenemos que discutir cómo decir algo fuerte, pero llegando a conseguir que sea también agradable, beneficioso y que no agite a los demás. ¿Es así? Sí, puede ser, o sea, pueden elegir cualquier tipo de conflicto que ustedes piensen que pueda haber. Puede ser, cada uno puede compartir mi conflicto, a veces decir la verdad, que es agradable, y el otro puede ser, no, yo no tengo problema con decir la verdad, por lo general el problema es cómo decirla que sea agradable. Y otros dicen, yo a veces no quiero decir la verdad porque ofende, ¿no? Y prefiero callarla. O sea, cómo uno trata con eso, ya sea en el día a día o algún ejemplo, o a veces dando una clase, como eso ya lo decían ustedes. Pero compartir, y después cuando nos reunimos quizás no va a quedar tiempo tanto para que quizás todos opinen, pero puedo tomar un grupo, alguien ahí voluntario que comparta lo que discutieron, y yo después les muestro unas cartas de Prabhupada para cerrar. ¿Listo? Así que estoy viendo cómo hacer acá no veo dónde me estoy dejando. Ah, acá está, para el tiempo está, los 10 minutos está. Bien, entonces después de 10 minutos todos regresan. Yo por ahí voy a pasar por los grupos, me quedo callado. Si alguien tiene alguna pregunta, me la hace cuando paso. Si no, me quedo mirando y voy y paso al otro grupo. Tienen que detenerse. Si alguien queda fuera del grupo, después los agrego. Tienen que aceptar ustedes cuando les llega la opción de ir a un grupo. Acepten la invitación. Ahí se la envío. Bien, entonces, a ver. Santos, estás en un grupo. Le voy a asignar a Maja Santos un grupo. Voy a mandar al grupo 3 con Chitra Devi y Nityangi. Envío allí. Tiene que aceptar. Ahí. Muy bien. Hare Krishna, Moni, Radha, Govinda. Los puse a los demás en un grupo. Están discutiendo. No sé si usted estuvo antes en la charla. Sí, Hare Krishna, Prabhuji. Sí, es que justo me salía ahora que me entró una llamada y se me fue la red. Bueno, la agrego a un grupo ahora. Pero he vuelto a entrar. Están discutiendo. Bueno. Estaban discutiendo Bueno, sí. sobre las palabras beneficiosas, o sea, los conflictos que puede haber entre palabras beneficiosas que sean veraces y que sean beneficiosas y que sean agradables. Como a veces entramos en conflicto con eso, podemos querer decir unas palabras
que son verdad, pero no son beneficiosas. Entonces, cuentan sus experiencias. La pongo en el grupo con Elena, Ishwari y Lila. Sí. Es el grupo 2. Ahora tiene que aceptar la invitación.
Bienvenidos de vuelta a todos. Están llegando, ahí faltan algunos que lleguen. Bueno, espero que hayan podido al menos discutir un poco, hablar, si bien necesito una entrada en calor a veces para este tipo de temas, pero bueno, 10 minutos algo se puede hablar. Lo que voy a hacer por también el tema del tiempo, para modularlo, voy a hacerles una pregunta que se las voy a poner en pantalla y pueden responderle con base a lo que estuvieron hablando. Por ahí le pueden dar su respuesta. Algunos las pueden dar en el chat a la respuesta y algunos van a que hablen, de dejar que hablen, pero no puedo, lamentablemente por el tiempo no puedo hacer que todo el mundo hable. Acá les comparto la pregunta. Entonces, la pregunta es la siguiente. Ustedes estuvieron discutiendo sobre los conflictos que ocurren a veces con las palabras que son, decir las palabras ciertas y que al mismo tiempo sean agradables, beneficiosas, que no agiten a los demás. ¿Cuál es más importante? Porque a veces puede que tengan que decir la verdad y que no la puedan decir de manera agradable, etc. Eso estuvieron discutiendo. Ahora, a ver, veamos, teníamos, a ver cuántos grupos estaban. Eran 5 grupos. A ver si alguno de ustedes levante la mano que quiera compartir con base a lo que estuvieron viendo, cuál de estas es más importante y explicar por qué. Y mientras tanto en el chat también pueden poner ya sea la que ustedes consideran más importante. Si quieren dar una explicación pueden, no solamente poner cuál es. Voy a abrir el chat para ver. Hitam, yo diría que la más importante es beneficiosa. Bien, ¿y por qué? Pues porque, mira, por ejemplo, el caso que ha contado antes del Satyam, pues en este caso, por decir la verdad, murió una persona o varias. Y luego en el caso de agradable, pues puede ser también muy secundario el agradable en un momento dado, ¿no? Beneficioso implica algo más importante. Puede ser incluso beneficioso hasta para el alma, ¿no? Para el cuerpo, para el alma, beneficioso en general. Exacto. Sí, muy buen punto. Hitam, que sean beneficiosas. Eso en realidad es también lo que le pide Arjuna a Krishna. Le dice, dime algo, Prikchami, Tuan Dharma Samuda, etc. Decime algo, pero que sea Yakshreya, que tenga un máximo bien, que sea beneficioso en última instancia. No simplemente, no, dime algo lindo, pero que después no sea bueno. ¿Y tienen algún ejemplo de esto? Bueno, hay 2 participantes con la mano levantada. Tenemos Indranila y después Indranila está Avadut. Vale. Nosotros estuvimos hablando, yo no sé si tengo que elegir una de esas 4, pero tengo que elegir una de esas 4, ¿no? Pues yo diría... No es que, ¿cuál le parece dentro de lo que discutieron, si tuviera que elegir una, cuál sería la que no sacrificaría por nada, digamos? Pues Satyam. Y la veracidad. Sí, la veracidad. Y después, en segundo lugar, Priya. Porque... Agradable, sí. Y estuvimos hablando de eso y hubo una devota que dio un ejemplo sobre eso, ¿no? Que quiso decir algo, dijo algo y claro, quizás lo dijo de una forma que se creó un conflicto muy importante porque lo dijo de una manera que la otra persona se lo tomó como a modo personal. Entonces, claro,
es importante decir la verdad, pero de una forma que sea agradable, o bueno, o no tan dura. A mí no me da la opción. Muy bien. Y entonces, eso también hay varias posturas. Tenemos una que es la de Hitam, que sean, o sea, sobre todo que sean beneficiosas, incluso si a veces hay que decir una mentirita. Y después tenemos otra postura, aquí Dranila Mataji nos dice a darle prioridad a la veracidad. Que también, dependiendo de los ejemplos que uno ponga, es importante. Mientras yo no sea no me pase a mí lo que le pasó a esta señora anciana que le estaban persiguiendo, espero. Pero en ese caso quizás sería perjudicial quizás decir la veracidad, pero hay un montón de casos que en realidad la veracidad tiene que ir en prioridad también. Y eso también lo habla Prabhupada. O sea que siempre hay varias combinaciones, pero principalmente Hitam y Satyan están siempre ahí cuando los estudiantes van hablando. Y había alguien más que tenía la mano levantada, y después voy a leer el chat. Creo que era Hare Krishna. Hare Krishna. Sí, yo no tengo la opción de levantar la mano. No hay problema. Ok, estoy tratando gracias. de identificarle el nombre. Gracias, soy Lila Maí. Ok, Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. La conversación que tuve con la devota sería el de no agitar a los demás, porque la devota me explica que a veces las personas lo que quieren es ser escuchados y no necesariamente recibir consejos que no están pidiendo. Ok, claro, las personas no quieren. ¿Puedes explicarlo un poco, ilustrarlo un poquito? Bueno, Para más. Sí, claro. Yo le conté sobre una situación que tengo con una amiga que es devota, que está pasando por una situación muy difícil. Y entonces, yo la llamo, conversamos, pero yo quisiera decirle algunas cosas, pero no sé si decírselas. Entonces ella me dice, bueno, es mejor, tal vez ella lo único que necesita es desahogarse, hablar y que se le escuche. Y no necesariamente que le des consejos que tal vez ella en este momento no le sean de utilidad. Claro. Sí, muy bueno. Y en ese caso, con lo que está usted diciendo, volveríamos a la etapa anterior del hablar, que es el pensamiento, la gravedad del silencio, que es el escuchar. Que también existe, la escucha empática puede ser una forma de silencio también. Yo estuve viendo algunos de sus videos y recuerdo haber visto algo de escucha empática, porque en un sentido uno no está aconsejando, o sea, no está diciendo nada, pero sí está acompañando. Entonces también es una forma, se puede decir como una forma de silencio en el sentido de austeridad, ¿no? De que uno se está guardando, quizás tiene muchos consejos para dar, pero sabe que no es la circunstancia adecuada para darlo o el momento adecuado. Eso es parte de la modalidad de la bondad también, y es parte del pensamiento profundo. Entonces uno acompaña. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Y quedaba, creo que había levantado la mano a Batuta, y después leo el chat y les pongo unas frases finales ahí para cerrar. Sí, beneficiosa la gitana lo veo porque implica algo en positivo, estás beneficiando, estás dando algo, y bueno, y sobre todo porque hemos ganado, los que hemos elegido gitán. Sí, muchas gracias, Pablo. Ahí ganó Hitam, beneficioso entonces. En el chat tenemos, sí, ahí, Rasa Sundarim también dice Hitam, Majas Santos beneficiosas, Natarani Hitam. Lila Mai nos trae otra más que es no agitar a los demás. Muy, muy importante. A veces eso se discute mucho en las familias porque las niñas generalmente se agitan cuando los padres las corrigen. Entonces esa le preguntan mucho a veces los padres porque dicen,
siempre que le digo algo se va a enojar de todos modos a veces. Por ejemplo, si le van a sacar un dulce o no, que dejen de jugar, ¿no? Entonces las palabras de los padres pueden sonar que agitan. Y hay que ver... eso también entra en conflicto muchos cuando leen el Bhagavad Gita. Chitra Devi dice los 4, que son... Sí, los 4 son importantes, todas son importantes. Ahora el desafío es poder cumplir las 4, ¿no? Hay veces que las circunstancias, lo ideal es poder cumplir los 4. Estoy de acuerdo en eso con Chitra Devi, Dasi. Ahora, en la práctica es difícil encontrar, poder decir todas las 4, sobre todo en situaciones, en interacciones. Pero sí, o sea, por algo las dice Krishna, exacto. O sea, si no, no las habría nombrado las 4 si no fueran importantes. Gracias. Y tenemos beneficioso, implica un beneficio personal, también dije más antes. Sí, beneficioso para los demás y en última instancia será beneficioso para uno si se hace desde el plano de la bondad, que uno, como el Titikshava Karúnica, desde la compasión, ¿no? Que lo bueno que le pasa a los demás es lo bueno que me pasa a mí. Cuando los demás sufren, yo también sufro. Y no, nos pasa eso con los seres queridos, es fácil de experimentar. Una mezcla de las 4, ¿sí? Sí, a veces en diferentes niveles, ¿no? Hay que sacrificar un poquito de veracidad. Bueno, ya van a ver que hay algunas cosas, aparte en las que la veracidad no se puede sacrificar, pero a veces hay que decir media verdad para algo, para evitar un conflicto. Yo recuerdo, hace poco tuve que hacer algo ahí con mi mamá, que tenía una cosa familiar que justo me llama mi hermano y me dice algo, bueno, un tema así familiar, y inmediatamente la llamo a mi madre, ¿no? para ver cómo estaba todo, y me dice, qué raro, acabo de hablar con tu hermano de este tema y tú me llamas. Dice, qué bueno, dice, ¿acaso te habló? Y ahí yo me quedé callado, le digo, bueno, contame qué pasa. Pero, si la digo, le embarraba todo, lo ponía, no hago un conflicto más. Entonces, bueno, y también tenemos para mí que no agiten, y me recuerda a Vidura, que no dijo una verdad dolorosa por igual que iba a llegar. Sí, Vidura lo dijo con Duryodhana y Dhritarashtra, que estaba, y dijo, y fue muy fuerte, ¿no? Dijo la verdad y como consecuencia lo echaron del palacio, y también lo dijo con Dhritarashtra al final de la vida. De hecho, ese es un ejemplo muy importante, muy bueno que lo traiga a colación Ishvari. Hay otros ejemplos también de Marichi con Ravana, que le aconseja que no, cuando Ravana le dice a Marichi que mate, haga un truco para que Ravana pueda raptar a Sita Devi. Marichi era un demonio que ya se había retirado de sus actividades demoníacas, estaba volviéndose más casi como un brahmana, pero cuando lo llamó Ravana tenía que obedecer porque era su amo, pero él le dijo, no titubeó en decirle la verdad a Ravana, le dijo, cualquiera que te haya dado ese consejo de atacar al señor Rama es un loco. Dice, te va a destruir, es mucho más poderoso que vos. Y ahí le dijo una verdad, y de hecho le dijo algo que después se los puedo mostrar ahora. Dice, en todo caso hay que tener formas apropiadas de que no agiten a las personas. Sí, es todo un arte esto, en algunas quizás pueda ayudar, si bien hay que está la parte espiritual, que es lo más importante, conocer cómo aplicar el Dharma aquí, pero también hay técnicas para decir las cosas de manera agradable. Existen las técnicas también de consejería que pueden ayudar también. Bien, gracias a todos por participar. Para Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, si quiere, antes de hacer la pregunta, nada más cierro esto, así ya no les... Muy bien.
Vale. No queda nada y doy lugar ahí a la pregunta, no hay ningún problema. Entonces, cuando se habla de las 4 más importantes, generalmente bueno, existe un dicho en sánscrito que dice que di la verdad que es agradable, nunca digas la verdad que es desagradable, y nunca digas una mentira aunque sea agradable. Es más una norma social, dice Prabhupada. Esto se refiere en una clase que él da para una universidad, y justo dice algo un poco duro, y Prabhupada cita este verso y dice, ¿y qué puedo hacer? Dice, en este caso no puedo seguir la convención social porque estoy hablando de la escritura, dice. Y aquí, en una carta a Sumati Morarji, que era la persona, la mujer que le dio la facilidad a Srila Prabhupada para que venga en el barco occidente, en el Jaladuta. Ella era una seguidora de Vallabhacharya, de la Pushti Marga, y una vez los devotos sacaron un artículo en la época de Prabhupada en el que contaban el pasatiempo cuando el señor Chaitanya lo llamó prostituta a Vallabhacharya porque él dijo que hizo un comentario que era mejor que el de Siddhartha Swami. No dijo mejor, pero dijo que refutaba muchas cosas. Y cuando el señor Chaitanya escuchó eso, se enojó mucho porque dijo que Siddhartha Swami era el acharya por excelencia para todos, ¿no? Todos en la Sampradaya, para seguir los significados del Bhagavatam y tratar de sobrepasar el acharya, lo consideró como una ofensa. Y cuando los devotos contaron eso, claro, para un seguidor de la Pushti Marga no es lindo ver que hablen mal de su maestro Vallabhacharya. Entonces Sumati Morarji le escribió una carta enojada a Srila Prabhupada. Y Prabhupada le respondió una carta bien larga, pero en una parte le dice, los devotos siempre ofrecen humildemente respetos a todos, pero cuando hay una discusión sobre un punto del Shastra, no observan la etiqueta habitual. Satyam bruyat, priyam bruyat. Solo hablan el satyam, aunque no necesariamente sea priyam, aunque no sea agradable. Y claro, incluye lo beneficioso ahí, quizás. Pero uno podría decir con esta cita de Prabhupada, tengo rienda libre a decir lo que yo quiera, o sea, decir siempre las escrituras sin importar el efecto que tengan. Pero Prabhupada siempre dice algo en un lugar y después dice otra cosa en otro lugar también. Entonces, hay otra que le dice a un discípulo, Yajñaveshvara, que dice, tú me habías preguntado si el devoto debe decir siempre la verdad a todo el mundo en todas las circunstancias. La respuesta es sí, pero uno debe decir siempre la verdad, pero el devoto experto será capaz de decirla de tal manera que sea agradable para todo el mundo, incluso para su enemigo. Ese es el arte de decir la verdad. Y uno se podría preguntar, pero bueno, ¿cómo llego a ese estado? Y ahí Prabhupada continúa y le dice, ciertamente debemos decir la verdad a todas las personas, pero la forma de decirla es otra cosa. Satyam bruyat priyam briyat. Cuando desarrollas más experiencia en la conciencia de Krishna mediante el trabajo de prédica, si eres sincero y serio para progresar en la comprensión espiritual, no tienes que preocuparte más porque siempre hablarás la verdad de manera apropiada. Krishna te dará esa inteligencia, no necesitas preocuparte por ello, simplemente trata de complacerlo siempre con tu servicio sincero y cantando, eso es todo. Más en el humor que Krishna le dará la inteligencia. Y hay otras cartas de Prabhupada así, en las que a veces, incluso hay ejemplos de Prabhupada donde un invitado quería hablar con él y Prabhupada dijo que no estaba, porque no podía hablar en ese momento, el invitado le iba a quitar mucho tiempo, pero en realidad sí él estaba, ¿no? Pero él le dijo después al discípulo, no lo quiero agitarle la mente, ¿no? Si se entera que yo no lo quiero atender, le voy a agitar la mente innecesariamente. Ese es otro ejemplo. Pero ahí es convención social, no es escritura. Entonces, esa es la gran diferencia. Y este es Marichi a Ravana, donde le dice que es fácil conseguir personas que hablen agradable, pero es difícil conseguir personas que digan la verdad, aunque no sea agradable, que estén dispuestas a decirla aunque no sea agradable,
y más difícil es encontrar a alguien que esté dispuesto a escuchar una verdad que no sea agradable. Bien, voy a cortar ahí. La otra parte que queda en otro momento que es la de Swadhyaya, que son todas la parte de glorificar a Krishna mediante el habla, que se lo resume en una frase. Se explica que cuando uno habla para Krishna, puede meditar en la analogía de las hojas de Tulasi. Las hojas de Tulasi se vuelven más bellas cuando se colocan a los pies del loto del Señor. Entonces los Kumaras oran que nuestras palabras se vuelven más bellas cuando las utilizamos en glorificación a Krishna. Es la forma de decorar nuestras palabras. Entonces ahora dejo lugar, les agradezco mucho a todos por su tiempo y pido disculpas por cualquier, digamos, si no cumplí algunas expectativas, es normal, y también si hubo algo por ahí que dije que no es correcto, pueden corregir con mucho gusto. Y bueno, dejo lugar, había una pregunta de Nityangi, y si alguno se tienen que ir, también, bueno, por mi parte, siéntanse libres, o sea, no me voy a sentir mal. Sí mal de que no están, pero no mal ofendido, a eso me refiero. Sí, voy a extrañar a la audiencia. Bien. Hare Krishna, por alguna razón se salió su... A ver, ahora sí. ¿Se escucha? Sí. ¿Se escucha? Bueno, primero decirle que muchísimas gracias por su presentación, que ha sido tan maravillosa que bueno, que yo por mi parte, yo continuaría, pero es obvio que no, que ya hemos terminado. Quería hacer una pregunta. Sí. Mira, ha habido un momento en donde ha hablado acerca de que las palabras son como flechas, y si son hirientes, permanecen por toda una vida, pueden permanecer unas palabras hirientes. Y mucho peor que si uno pues verdaderamente le han roto una pierna, por ejemplo, ¿no? Por vamos a poner así, alguna situación física. Pero luego, por otro lado, claro. ¿Cómo conciliamos que en otras partes también se dice que, o sea, habla de grados como de sutileza, ¿no? Que uno puede pensar mal de alguien, ¿no? O puede hablar mal, hablarle con palabras duras, o de hecho golpear, por ejemplo. Y lo que se considera más horrible es el golpear. La ofensa más grande es la que se hace burdamente, la que se lleva a cabo físicamente. Entonces, ¿cómo conciliamos una afirmación y la otra? Gracias, muy bueno el planteo, porque se explica también acerca de las ofensas, ¿no? Que hay diferentes grados de ofensa, y la ofensa física a veces se pone como más grande que la verbal, ¿no? Sobre todo entre los Vaishnavas o las Vaishnavis, ¿no? Cuando uno llega a la agresión física de un compañero o compañera espiritual, es algo bueno, ya ahí se considera que se fue todo de control. Pero por otro lado, ¿no? Estamos viendo Vidura, está explicando que las palabras a veces tienen ese efecto duradero. Son dos ángulos diferentes. En el caso de Vidura, él no está hablando de una gradación, ¿no? O sea, él no está hablando de niveles, está hablando específicamente de las palabras que tienen ese poder de herir. En el caso de la ofensa se está hablando de... Es como un nivel de... Si nos pusiéramos nosotros como personas, es como un nivel de ir perdiendo el control en la ofensa, más que nada. O sea, por ejemplo, yo primero le digo, no me gusta su chadra, ¿no? Nityangi Mataji, ¿no? Y porque usted hizo algo. Y después, como veo que no le quiero hacer más daño y eso no tiene efecto, quizás me hiere tanto, quizás o yo pierdo el control y busco, el último le empujo o algo así. Es como ya es el último escalón en la pérdida o en mi ira, en la pérdida del control. Desde ese ángulo
Ahora, si uno lo analiza de las palabras, podría ser el caso en el que uno puede realmente ofender más grande que quizás, obviamente que nunca hay que pegarle a un devoto o una devota en ninguna ocasión, pero quizás podría haber con una palabra podría tener un efecto más grande en ofender, en que esa persona se sienta ofendida más todavía que si lo hubieran tocado, pegado. Entonces pienso que están ahí, ¿sabes? No, una no creo que quiten la otra, sino que son diferentes ángulos de cómo se analiza siempre algo, la declaración. Sí, de repente me ha llegado como que una es de tipo sutil y siempre lo sutil es más fuerte y más poderoso que lo burdo. Entonces, también igual, no sé si eso podría ser un factor. Sí, bueno, el cuerpo sutil es el único que no se destruye, ¿no? El cuerpo burdo uno lo puede destruir, uno puede matar a alguien, pero no puede destruir el cuerpo sutil. Pero con las palabras, en realidad, ahora con el sonido espiritual uno puede disolver el cuerpo sutil también, pero también uno con el sonido material uno puede hacer más grande, digamos, el encarcelamiento con el cuerpo sutil también, de acuerdo con lo que uno escucha, las vibraciones. En el Bhagavatam, en el capítulo 3, Srila Prabhupada habla de cómo habla de una graduación de cómo lo que escuchamos influencia en lo que pensamos en lo que decimos y lo que hacemos. Entonces sí existen, o sea, el escuchar siempre es el más sutil que lo otro. Ahora, yo nunca probaría ninguna de ellas. Sobre todo si tuviera que elegir, digo, no elegiría ninguna, ni la física ni la verbal. Pero realmente, de acuerdo al conocimiento que uno tenga, es cuando más puede herir con la palabra, en realidad. Sobre todo, por ejemplo, Ambarish Maharaj contaba en el grupo de Avaduta en un momento, y me preguntaron algo, Ambarish Maharaj no se sintió ofendido, a pesar que lo insultaron. Entonces, de acuerdo también al nivel espiritual, puede que le digan algo y uno no se ofenda. Prabhupada también lo trataban mal a veces y no se ofendía. Pero me imagino que si lo empujaban alguna vez o algo, él quizá no se ofendía, pero los demás no iban a perdonarle ese acto. Hay un ejemplo de Jiva Goswami de lo que es la ofensa sutil. No, más que ofensa, de la importancia que le da el Brahmana a la palabra. Rupa Goswami en este caso, es la historia de Lupa de Shamrita, el libro El Néctar de la Instrucción. Jiva Goswami, él era el ayudante de Rupa Goswami, aparte de ser su sobrino, durante la escritura del Néctar de la Devoción, el Lupa de Shamrita. El Néctar de la Devoción, el Bhakti Rasamrita Sindhu. Y él estaba tomando notas y a veces le hacía preguntas sobre las intenciones a Rupa Goswami, de lo que él estaba escribiendo, todo. Y un día vino Vallabha Acharya, el mismo que mencioné de Sumati Moraji, y era amigo de Rupa Goswami, y le hizo unas correcciones al Néctar de la Devoción, al Bhakti Rasamrita Sindhu. Le dijo, aquí hay unas cositas que podría mejorar. Rupa Goswami dijo, muchas gracias, las voy a tener en cuenta. Luego de un tiempo, a Jiva Goswami no le gustó eso y lo fue a buscar a Vallabha Acharya en un balneario y le explicó, le dijo, mira, las correcciones que le hiciste a Rupa, mi tío, no son correctas. Y le mostró todo. Y lo refutó, lo hundió. Y Vallabha Acharya se quedó sorprendido. Dice, ¿quién es este personaje? ¿De dónde salió? Es brillante. Y fue a decirle a Rupa Goswami, tu sobrino es un acharya, me dio a entender que en realidad usted no está equivocado en absoluto, y me lo corrigió. Y Rupa Goswami se enojó mucho con Jiva Goswami por eso, porque él dijo, estás utilizando el habla para hacer debates, para debatir, y estás trayendo toda la atmósfera de Benares, que ahí estaban todos los eruditos y se ponían a discutir en los balnearios. Y dice, yo no quiero esta atmósfera en Vrindavan. Y lo echó de Vrindavan. Lo echaron porque no
no estaba en el humor de utilizar las palabras para glorificar a Krishna solo. Y luego de un tiempo, cuando lo traen de vuelta, Rupa Goswami le da 11 instrucciones que comienzan por el control de la lengua. Dice, si quieres enseñar a otros, instruir a otros, primero controla el habla. Se lo puso como primordial, el Bacho Vegan. Y el libro le firmó para instrucciones para Jiva. Está en un museo de Calcuta, un devoto Hariparsha Das lo encontró a ese papiro donde dice instrucciones para Jiva. Pero muestra que lo que se dice en el nivel brahmínico puede ofender más que en lo físico y en las otras cosas que uno hace a veces. Prabhupada también echó a 2 miembros de ISKCON porque decían que él era Dios, ¿no? Cuando confunden la filosofía, pero nunca echó a nadie porque se hayan comportado mal o hayan tenido desavenencias, peleas entre devotos. Nunca echó, pero sí echó cuando hubo desviación filosófica. Bueno. Muchísimas gracias, Prabhu. Gracias por el planteo. Ya Sí. llevamos casi 2 horas. Yo creo que bueno, sí, que ya podemos llegar al final, pero maravillosa la presentación y todo el programa. Y ojalá podamos hacer más programas con usted. Muchas gracias por la invitación, fue un gusto. Y les deseo lo mejor y bueno, y mucho éxito con este proyecto, que hay que de este proyecto surjan muchas oradoras ahí que anden, bueno, si sigue esta pandemia, que anden ahí, que llenen las redes sociales ahí con Krishna, Katha, y también éxito en sus vidas profesionales, todo, que también les sirva este proyecto que hacen. Hare Muchísimas Krishna. gracias, muchas gracias. Y gracias a todos por venir y todas. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, gracias. Prabhu, muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. Cierro el meeting, Nityangi, o usted se queda con alguien, porque estoy de host. Por eso, si yo lo cierro, se van Sí, todos. No sé si. Sí, vale, sí, ¿Sí? ciérrelo. Pero igual las demás quieren darle las gracias. Solamente, ¿queréis darle las gracias, abrir los micrófonos y... Yo les doy las gracias a todos. Hare Krishna, muchas gracias. Gracias, Prabhu. Gracias. Gracias a ustedes. Hare Krishna. Shila Prabhupada aquí. Ya.